Jesús decía hacer y por lo que se estaba cumpliendo, ellos no podían pasarlo de largo, porque Jesús, hermano, no estaba haciendo ni estaba intentando hacer lo que mucha gente hoy en día quiere decir que es Jesús. Si usted le preguntara a Jesús qué quería él que dijeran de él, no era lo que la gente hoy en día está diciendo, era algo terminante, era es o no es. Jesús no vino al mundo, y ya vamos a ir mirándolo, para que la gente diga que es un buen profeta, que es un maestro excelente, que es un sabio muy sabio, que es un principal dentro de una religión. No, Señor, eso a Jesús no le satisface ni le interesa. Eso es casi un insulto, y ellos lo entendieron de esa manera. Dijeron: a este hombre no podemos soltarlo diciéndole qué sabio eres, pero nos confundes. No, o lo aceptan y lo adoran como Dios, o lo condenan por blasfemo. Era una cosa, hermano, contundente, era terminante. En este hombre se cumple o no se cumple. Este hombre es o no es, porque él no dijo ser un profeta más. Él no dijo ser alguien que estaba enseñando o abriendo el camino. Él dijo ser el Mesías prometido, y eso tenía un valor invaluable para aquellos judíos de ese momento. Por eso es que usted observa que en las doctrinas fundamentales de la iglesia primitiva existen tres pilares, tres doctrinas que sobrevivieron durante todo el mensaje apostólico. Y esas tres doctrinas primitivas o de la iglesia primitiva no son de pronto las que sí se enseñan hoy, pero no son pilares y deberían de serlo. Y ellos lo tenían por los problemas de los que no eran judíos y de los judíos a su vez. Y esas tres doctrinas fundamentales que ellos predicaban en toda parte era primero probar el mesianismo de Jesús. La primera doctrina que los apóstoles Pedro, Felipe y todos los grandes evangelistas, Esteban y posteriormente Pablo, enseñaban era probar el mesianismo de Jesús. Porque si probaban por las escrituras del Antiguo Testamento que Jesús era el Mesías, entonces los judíos tenían que recibirle, hermano. Por eso usted entiende el sermón tan sencillo pero tan contundente que tuvo lugar en el capítulo 2 de los Hechos, cuando Pedro comienza a predicar. Si usted observa todo ese pasaje, lo único que hace Pedro es recordar por las escrituras por qué ese que habían crucificado era el Mesías. Y cuando ellos entendieron a quién habían crucificado, entonces la Biblia dice que ellos se compungieron de corazón. Dice: varones hermanos, a este varón que ustedes han crucificado, el Señor o Dios le ha hecho Señor y Mesías o Cristo. Y entonces ellos escucharon eso, se compungieron, lo creyeron. Esa era una doctrina fundamental dentro de la iglesia primitiva, probar el mesianismo de Jesús. La segunda doctrina fundamental era amarrada a eso, era la resurrección de Cristo. Y por eso usted ve por toda parte la resurrección de Cristo en el Nuevo Testamento. Y la tercera doctrina fundamental de la iglesia primitiva era el advenimiento del Señor o la venida del Señor. Esas eran las tres doctrinas pilares que ellos predicaban. Lo otro acompañaba la doctrina, los milagros, el derramamiento del Espíritu Santo, todo eso, pero ellos predicaban eso. Y yo quiero tocar hoy una sola parte de esas que ellos hablaban. Yo quiero hablar de la primera, pero no como judaizante. No nos interesa saber si Cristo era el Mesías en términos judíos, en términos de Roma, en términos de rey. No, vamos a hablar del cumplimiento de ciertas escrituras para entender, hermano, por qué nosotros debemos tener confianza a la hora de acercarnos al Señor Jesús. ¿Y por qué es importante esto? Porque nosotros somos parte, así queramos reconocerlo o no, somos parte en el mundo de una denominación religiosa. Nosotros, así digamos que no tenemos religión, desde afuera nos ven como una más. Y nosotros no podemos apoyar nuestra creencia en reflexiones bonitas. Sí, es bueno las reflexiones, pero usted y yo tenemos que saber por qué creemos lo que creemos, por qué somos diferentes a los demás. Y eso es lo que hace la diferencia entre que usted y yo entendemos por qué le hemos renunciado al mundo, por qué le decimos no al pecado y por qué estamos aquí. Qué bueno es cantar al Señor, qué bueno es llorar en la presencia de Dios, pero agréguele una cosa más: qué bueno es entender quién nos ha llamado y a qué es que nos ha llamado. Bendito el Señor. Diga gloria a Dios.
Bendito el nombre de Jesús. Así que el dilema en el Antiguo Testamento existe un número exacto de profecías directas que apuntan al cumplimiento de que el que vendría sería el Mesías, y el número es impresionante. Yo creí que eran 2, yo creí que eran 10, pero estudiando me di cuenta que son muchas. La Biblia tiene acerca del Mesías 61 profecías directas, o sea, son 61 acontecimientos, cosas que van a ocurrir, que pasaron, que evidenciaban que Jesús era el Mesías. Y existen otra cantidad de profecías, alrededor de unas 100, que son profecías indirectas. Es decir, son profecías que no apuntan a un lugar, que no apuntan a un día, sino que son preguntas como en el aire y que tienen respuesta naturalmente en el Señor Jesús, en su ministerio. Por ejemplo, vamos a recordar Job capítulo 23, por poner un ejemplo. Job capítulo 23 y el verso 3. Por ejemplo, dice, aquí hay una pregunta que hace el salmista, el escritor, dice: ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Eso no es una profecía, eso es una pregunta. Esa no entra entre las 61 profecías directas para que se señale quién es el Mesías, pero eso tiene una respuesta en Cristo. ¿Por qué? Porque, hermano, ¿quién me diera a saber dónde hallar a Dios? Si esa pregunta la hiciera Felipe, ¿qué respondería Jesús? Aquí estoy, no me busques más, porque Cristo se encarnó. Porque Dios se encarnó en Cristo, y nosotros ya no preguntamos dónde está Dios, cómo se llama Dios. Nosotros ya sabemos invocar el nombre de Jesús. Nosotros ya sabemos que Él es Dios y hemos tenido una cercanía con Él. Así que aunque eso no es una profecía, eso es una pregunta que encuentra un asiento en Jesús. Otra, por ejemplo, está en Job capítulo 25, verso 4. Dice: ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Eso no es una profecía, eso es una pregunta. ¿Cómo se va a justificar el hombre? ¿Cómo se va a presentar? ¿Cómo se va a limpiar? Pero nosotros hoy tenemos una respuesta, ¿verdad? Amén. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿verdad? Y por ejemplo otra, Job 14:14, para darle como una introducción a esto, dice: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Eso es una pregunta, hermano, y dígame si eso tiene hoy una respuesta o no. Jesús dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y yo le guiaré más allá de la muerte. De manera que la Biblia en el Antiguo Testamento es valioso, porque está lleno de argumentos, de cosas que tienen su, digamos, su cumplimiento en Cristo. Y entrando, hermano, ahora sí como en el tema, en el versículo que leímos, está la respuesta a una de las preguntas más hermosas que puede ocurrir a un cristiano. Si a usted le preguntan qué es el Evangelio, y la gente tiene muchas respuestas para decir qué es el Evangelio, pero por favor no le vaya a ocurrir decir que el Evangelio es cantar, que el Evangelio es congregarse, que el Evangelio es dejar los vicios, que el Evangelio es llorar. No, esos son frutos, esos son cosas que se vive en el Evangelio. Ahora la gente dice: el Evangelio es la locura de la cruz. Sí, el Evangelio es poder de Dios también, pero lo que realmente es el Evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Eso es el Evangelio. El Evangelio, hermano, la palabra Evangelio significa buen mensaje o buena noticia.
¿Y cuál es ese buen mensaje? Que para el hombre perdido, que para el hombre pecador, que para el hombre que no hay esperanza, se extiende una mano desde el cielo y lo restaura eternamente. Eso es el evangelio, es esa buena noticia. ¿Y cómo se consigue? ¿Cómo se consigue esa buena noticia? Por medio de la vida, de la muerte, de la sepultura y de la resurrección de Jesucristo. Porque es que, hermano, por eso es que usted en los evangelios no encuentra tanta enseñanza. La doctrina de la iglesia se apoya en las cartas de la iglesia, en las cartas paulinas y en las otras cartas. Porque lo que hizo Jesús no fue tanto enseñar, sino en sí vivir lo que tendría que vivirse y pagar lo que debía pagarse y asumir lo que debería asumirse para que usted y yo fuéramos salvos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Oh, bendito el Señor. Y entonces, hermano, entramos en una pregunta. Yo quisiera preguntarle, ¿usted qué cree? Que cuál es el acontecimiento más grande que le ha ocurrido a la humanidad. Yo estuve buscando y encontré varias respuestas, porque naturalmente la gente también se ha preguntado eso y tiene sus respuestas. Y alguien dice que el día más importante fue el día en que descubrieron, por ejemplo, la electricidad, que descubrieron los elementos físicos, científicos, químicos, etcétera, para que se diera la luz eléctrica, la bombilla. Otro día la electricidad. Otros decían que el día más importante de la humanidad era cuando los hombres en algún momento habían pasado de escribir en piedra y de comunicarse a través de señas, y habían elaborado lenguajes prácticos y coherentes, no fonemas y sonidos raros, sino sistemas de comunicación verbal y auditivo que le permiten al hombre comunicarse. Y eso es importante. Y encontré otra respuesta que parece ilógica, pero por los beneficios que ha traído. Dice que el día más importante de la humanidad fue el día en que se descubrió o inventaron la rueda, porque dice que todo gira alrededor de ruedas, de inventos, de cosas. Y yo decía, en estas listas tiene que aparecer, pero no apareció. Pero yo le aseguro y le quiero decir que el día más importante de la humanidad fue el día en el que Cristo resucitó. Porque si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra esperanza. Bendito el nombre de Jesús. Ese es el día más importante, hermano. Ese es el día que marca nuestra fe. Ese es el día que parte la historia de la humanidad en dos: de estar todos destituidos de la gloria de Dios, de no tener esperanza en el mundo, a tener un Dios que invita a caminar por calles de oro, por mar de cristal, para tener vestiduras nuevas y vida eterna. Eso se consigue en el evangelio. Eso no se consigue con rezos baratos. Eso se consigue a los pies de Jesucristo, que es el único que murió y que resucitó y que puede dar vida eterna. Bendito el Señor. Aleluya. Bendito el Señor. Y entonces, hermano, en esas 61 profecías que se cumplieron en Jesucristo, en Cristo se cumplen todas las profecías, hermano. Yo estuve haciendo ese estudio, y ese estudio que se llama Cristología. Yo le aseguro que a mí que me quiten todos los estudios que quieran de la Biblia, pero que no me quiten eso. Porque saber quién es Cristo, hermano, añade a la vida una bendición tan enorme que uno cree que es como coquito, pero no lo es. Porque la Biblia dice que Él nos llamó de las tinieblas a la luz para que anunciáramos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y entonces, ¿qué son las virtudes de aquel? Pues que Él salva, que Él perdona, que Él sana, que Él tiene poder, que Él tiene control de todas las cosas. Y yo digo, pero tan fácil predicar eso, mirar a Jesús y decir que Él es grande, que Él es bondadoso, que Él es misericordioso. Y eso es lo que la Biblia nos mandó a hacer, hermano, a predicar las virtudes de aquel, el poder de aquel que puede salvar y cambiar tu vida para siempre. Bendito el nombre de Jesús. Y póngase a pensar, uno vuelve como al comienzo. Yo en esos días estaba preparando una refán, y entonces era un lugar donde no se había predicado, y iba a ir a visitar. Entonces, en donde no se ha predicado tanto, usted no puede llegar con cosas así. Tiene que llegar con temas más normales, más
del principio. Y hermano, y créame, se lo digo delante de Dios, yo me compungí tanto porque yo me puse a recordar un tema tan básico, tan lindo como los atributos de Dios. Y yo me puse a mirar ahí que Dios es omnipotente, que todo lo puede. Y yo dije, Señor, y yo sufriendo y usted todo lo puede. Que Dios es omnisciente, que todo lo sabe. Que Dios es omnipresente, que está en todo lugar, en todo momento. Que Él es eterno, que no tiene ni principio ni fin. Que Él es santo, que en Él no hay ninguna variación, ninguna maldad. Que Él es soberano, que Él es justo, que Él es bueno, que Él es amor. Hermano, y yo me puse a mirar todo eso y yo dije, esto no es algo tan básico, esto es digno de que la gente lo entienda, lo estudie, lo analice. Y por básico que parezca, qué bueno recordar en esta tarde que tenemos de nuestra parte al Dios todopoderoso, al Dios que todo lo llena, que todo lo sabe. ¿De qué te preocupas? Si tienes de tu lado al que todo lo sabe, al sabio, al eterno, al incomparable Dios. Bendito sea Dios, aleluya. Y de esas 61 profecías, hermano, regresando a cosas tan básicas, encontré una cosa que la quiero compartir en esta tarde con ustedes. Si bien el día más importante de la humanidad, puedo asegurar lo que es el día de la resurrección de Jesucristo. Para que haya una resurrección tiene que haber un muerto, ¿verdad? Si no hay resurrección, si no hay muerto, no hay resurrección. De manera que el acontecimiento globalmente más importante es en sí la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Y de las 61 profecías que se cumplen en Cristo, 29 se cumplen en un marco de 24 horas. Y es el día que Jesucristo muere. Hermano, y me pareció tan tremendo que ninguna otra profecía en la Biblia, ningún otro día de la Biblia, ningún otro acontecimiento tiene tantas profecías juntas. Ni siquiera la venida del Señor, ni el juicio sobre la tierra, ni el Armagedón, ni nada de eso tiene tantas profecías. Pero el día en el que el Señor iba a morir tiene 29 profecías que se cumplieron textualmente en Jesucristo. Así que yo se las voy a decir para que usted vea si Jesucristo puede ser el Salvador suyo o no. Primera profecía que se cumplió en un mar. Verso 9 dice: aún mi amigo íntimo, en quien yo confiaba y que comía el pan conmigo, levantó contra mí el talón. Eso se cumplió, usted sabe, en los evangelios, cuando Judas Iscariote vendió a Jesús. Lo vendió por 30 piezas de plata. Y como les dijo en Zacarías 11:12, dice: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadle. Y pensaron por salario mía 30 piezas de plata. Eso se cumple en Mateo 26:15. El dinero fue tirado a la casa de Dios como una señal de arrepentimiento. Está en Zacarías 11:13, dice: yo tomé las 30 piezas de plata y las eché en el tesoro de la casa de Jehová. Eso se cumplió literalmente en Mateo 27:5. El precio dado al alfarero, dice: así que tomé las 30 monedas de plata y se las di al fundidor del templo del Señor. Eso se cumplió en Mateo 27:7, cuando con ese dinero compraron un campo de sepultura para extranjeros. Ahí, hermano, hay cumplida la traición por un amigo, las 30 piezas de plata, que las echaron en la casa de Jehová y que compraron con ella un campo llamado del alfarero. Está la profecía también de Zacarías 13:7, que dice: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Se cumple textualmente en Mateo 14:50, dice: entonces todos los suyos le abandonaron y huyeron. Acusado por testigos falsos, dice el Salmo 35:11: se levantaron contra mí testigos falsos y me interrogaron de lo que no sabía. Y en Mateo 26:59 la Biblia dice que lo acusaron testigos falsos. También dice que él fue oprimido y afligido, pero que nunca abrió su boca. Isaías 53:7. Y la Biblia dice en Mateo 27:12: siendo acusado por los principales sacerdotes y ancianos, no le respondió nada.
La Biblia dice que fue herido y molido por nuestros pecados. Eso lo dice Mateo 27, 26, cuando soltaron a Jesús al pretorio para que fuera golpeado. En Isaías 56 dice: entregué mis espaldas a los que me golpeaban y mis mejillas a los que arrancaban mi barba. No escondí mi cara de las afrentas ni de los esputos. Y eso se cumple textualmente en Mateo 26, 67. Dice: entonces le escupieron en la cara, le dieron puñetazos y otro le daban bofetadas. También dice que fue burlado, todos los que veía se burlaban de mí. Estiran los labios y mueven la cabeza diciendo: en Jehová confió, que lo libre y que lo rescate. Eso lo dice el Salmo 22, el verso 7. Y eso se cumple literalmente en Mateo 27, cuando dice: confió en Dios, que le libre. Fue puesto bajo el látigo de la cruz. Y la Biblia dice: mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno, mi carne está desfallecida por causa de alimento. Fui para ellos objeto de oprobio, levantaban y meneaban su cabeza. El Salmo 109, verso 24 y 25 tiene su literal cumplimiento en la cruz. También dice la Biblia que horadaron mis pies o traspasaron mis pies y mis manos. Salmo 22, y usted sabe que a él le traspasaron las manos y los pies. Dice Isaías 53, 12: porque derramó su vida hasta la muerte y fue encontrado entre transgresores, murió entre pecadores. Y usted sabe que Jesús fue muerto entre dos ladrones. También la profecía 14 dice que él hizo intercesión por sus perseguidores. Isaías 53, 12 dice: habiendo él llevado el pecado de muchos e intercedido por los pecadores. Y la Biblia dice que él exclamó y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Fue rechazado por su propio pueblo. La Biblia dice: fue menospreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y menospreciado. Y menospreciamos, le escondimos de él el rostro y no lo estimamos. Y la Biblia dice que cuando él estaba en la cruz, dice: ni aún sus hermanos creían en él. Fue aborrecido sin causa. Y se cumplió literalmente. Sus amigos andaban de él lejos. La gente movía la cabeza, la gente se detenía a mirarlo. Se repartieron entre sí sus vestidos y sus vestiduras, echaron suertes. Padeció de sed, según el Salmo 69, 21 dice: además me dieron hiel en lugar de alimento, y para mi sed me dieron a beber vinagre. Y usted sabe que eso pasó en la cruz. También dice que tuvo un grito de abandono y dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso lo dice el Salmo 22, el verso 1. Según el Salmo 31 y el verso 5, encomendó a Jehová Dios su espíritu. Y usted sabe que ese fue el último grito, cuando dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Según el Salmo 34, 20, no se quebrantaría ni un hueso de aquel. Dice: él guardará todos mis huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Y a Jesús no le quebrantaron las piernas. Dice: mirarán al que le traspasaron. Zacarías 12:10, y harán lamento por él. Y usted sabe que el costado del Señor Jesús fue traspasado por una lanza. Finalmente siguen las tres que más me parecen bonitas, hermano. Dice: hubo oscuridad sobre la tierra. Dice: sucederá en aquel día, dice el Señor, que haré que el sol se oculte al mediodía, y en pleno día haré que las tinieblas sea cubierta de tinieblas. Y usted sabe que Mateo dice: desde la hora sexta hasta la hora novena hubo oscuridad en la tierra. Esta dice Isaías 53, 9: se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Y usted sabe que a él lo enterraron en un sepulcro de un hombre rico llamado José de Arimatea. Y finalmente dice: quebrantado totalmente de corazón. Dice: mi corazón está cerca, está como cera, y se ha derretido y estallado en medio de mis entrañas. Dice el Salmo 22 en el verso 14. Y dice Juan 19:34 que uno de los soldados le abrió el costado con la lanza y le salió agua y sangre. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que si un corazón se explota, de ese corazón sale
agua y sangre. Es de la única manera que si a usted lo chuza no le sale solamente sangre, le sale agua y sangre. Si su corazón se revienta, si se estalla, de manera que el corazón del Señor estalló a la hora de su muerte, y por eso cuando le traspasaron, de él salió agua y sangre. Estas 29 profecías se cumplieron el día en el que el Señor Jesús fue crucificado. Ante esta evidencia, hermano, dígame si usted cree que nosotros debemos esperar a otro que nos salve, o estirar en esta noche nuestras manos y decirle: Señor Jesús, tenemos pruebas necesarias para creer que el Dios Salvador que promete la Biblia eres tú. Hermano, vea, voy a ir dándole forma a este mensaje y le quiero decir que todo lo que Jesús ha hecho es maravilloso, pero en el día de la muerte del Señor se cumplen unos acontecimientos que por el tiempo no se puede uno poner a ahondar. Simplemente pasa uno de largo y eso suena como fastidioso, pero si uno pudiera ahondar en todo esto, la Biblia dice que Él fue hecho maldición para que nosotros recibiéramos vida eterna. ¿Qué quiero decirle? Que usted no está aquí porque solamente lo invitaron. Sí, lo invitaron. Usted no está aquí porque le gusta el sermón de X hermano que hoy no vino. Qué bueno que viniera. Usted no está aquí porque cierta vez alguien lo tocó y Dios le habló. No. Usted está aquí porque hubo un día que un ser extraordinario habitó en la tierra 30 años, 33 exactamente, y no cometió ni un pecado. Y ese ser que no cometió ni un pecado sufrió una muerte cruenta, una muerte espantosa, y eso se llama la justificación. Usted es declarado inocente por una sangre limpia y sin mancha que se derramó un día en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre de Jesús. Hermano, ¿quiénes éramos nosotros y qué destino teníamos si Jesucristo no se hubiese aparecido en nuestro camino? De manera que hoy lo único que nosotros tenemos que hacer es dos cosas. Si no eres creyente o si estás claudicando, es convertirte al Señor. ¿Por qué? Porque en este mundo hay muchas religiones, pero yo te aseguro que ninguna como el cristianismo. Porque el cristianismo no te dice lo que tienes que hacer para llegar al cielo. El cristianismo te dice lo que Cristo hizo para llevarte al cielo. El cristianismo te dice lo que Dios ha hecho por amarte a ti y por amarme a mí. Esto no tiene las patas aquí y la cabeza allá, no. Esta cabeza de principio a fin tiene su inicio en el cielo, en los propósitos eternos y soberanos de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Así que, hermano, si usted no es creyente, perdón, amigo, conviértase al evangelio, porque argumentos sobran para decirle que en Él estamos completos y que el que tiene a Cristo lo tiene todo. Bendito el nombre de Jesús. Y si tú eres creyente, yo te invito para que anuncies a Jesucristo por donde quiera que vayas, porque Él no te dejará avergonzado, hermano, porque Él tiene poder y su palabra es veraz. Y todo lo que un hombre quiere obtener, en sanas palabras, entendiéndolo, lo puede obtener de la mano del Señor. Y quiero ir concluyendo esta enseñanza, hermano, diciendo que he leído algo que me ha parecido tan bonito, en verdad, que quiero compartirlo con ustedes. Y quiero leer esto. De pronto por ahí lo escribí, pero quiero leer eso que me pareció tan bonito, y quiero que usted entienda por qué esto tiene vida y tiene vida para siempre. Esto es algo inagotable. Yo quiero ver la mano levantada de alguien que tenga más de 30 años en la iglesia. Si hay alguien que tenga más de 30 años en la iglesia, déjela levantada, hermano, un momento. Yo quiero que miren al hermano un segundo nomás. 30 años, hermano. 30 años. Gracias, hermano. ¿Usted cree que uno se sostiene 30 años con una cosa que sea mentirosa, con una cosa que no sea real? No, Señor. Pero yo quiero leer algo y quiero ir dándole forma a esto de la siguiente manera. Dice: Jesús nació en una aldea insignificante. Era hijo de una campesina
y de un carpintero. Creció en una aldea donde se supone laboró como carpintero hasta que tuvo 30 años. Luego fue un predicador itinerante por 3 años. Él nunca escribió un libro, nunca tuvo un puesto oficial. Jesús nunca formó una familia. Jesús no fue dueño de una casa. Jesús no fue a la universidad ni visitó ninguna ciudad importante. En sus 33 años no viajó más de 300 kilómetros del lugar donde nació. No hizo ninguna cosa de las que normalmente acompañan a los hombres grandes. Solo tenía 33 años cuando la opinión pública y los dirigentes de sus pueblos lo cegaron, convirtiéndolo en motivo de oprobio y burla, clavándole en la cruz. Cuando estaba muriendo, sus ejecutores le juzgaron por ser un impío, un blasfemo, y para que alguien se olvidara, alguien olvidado de Dios y por lo tanto olvidado del mundo. Desde aquella cruenta tarde e insignificante día han pasado 19 siglos, 20 siglos ya. Y hoy Jesús, ese nombre del hijo de la campesina y un hombre que nunca estudió, que nunca hizo nada, es el nombre más mencionado de la tierra. Todos los ejércitos que han marchado, todas las armadas que han navegado, todos los parlamentos que se han reunido, todos los reyes que han reinado, todos los diplomáticos que han hecho cosas, si lo juntáramos a todos en una, no han afectado la vida de la humanidad como la ha afectado esta vida solitaria. Por eso podemos decir en esta hora que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aleluya. Aplaude al Señor esta tarde, hermano. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Y es sencillo, hermano. ¿Por qué Jesús no lo callaron con esa muerte tan indigna y tan vergonzosa? ¿Por qué el oprobio y la indignación de morir allá, llevando la ignominia nuestra, la tristeza nuestra, la maldición nuestra? ¿Por qué no lograron apagarlo? ¿Por qué Él sufrió nuestra vergüenza en la cruz, muriendo probablemente desnudo, lleno de heridas, lleno de insultos? El hombre que 8 días antes habían recibido con aplausos estaba siendo ejecutado por los principales romanos y por la gente poderosa de la ciudad, puesto en el olvido, puesto en la burla, recibiendo la burla y el escarnio que era sobre usted y sobre mí. ¿Y sabe por qué no lo pudieron detener? ¿Y por qué esta tarde se sigue hablando de Él? Porque cuando lo pusieron en la cruz dijeron: este es Jesús, el rey de los judíos. Lo envolvieron y lo pusieron en una manta y se lo llevaron para un sepulcro, le pusieron una piedra. Pero al tercer día, hermano, esa piedra se reventó, las vestiduras quedaron tendidas y Él resucitó. Porque es un nombre sobre todo nombre. Porque Jesús está esta tarde aquí. Porque Jesús está aquí esta tarde. Porque su presencia anda libre, dando un mensaje que tiene poder para transformar la vida y el corazón. Oh, aleluya, qué bueno hablar de Cristo, de lo que se ha cumplido en Él, de lo que Él ha hecho en nuestra vida y de lo que Él puede hacer en la vida de alguien que le entrega el corazón. Oh, aleluya, bendito el nombre de Jesús. ¿Sabe qué, hermano? Quiero terminar diciéndole: nosotros estamos aquí en este momento, en este lugar. Estamos en Colombia, qué país tan hermoso. Estamos en el 2014, un momento quizás de la historia privilegiado. Pero yo me entregué al Señor entre muchas cosas, porque era un pecador, porque Dios me tocó. Pero entendí algo como medio raro y se lo quiero compartir hoy. Tuve un momento de inspiración, digamos así. Y yo me vi, tenía 20 años, dije: tengo 20 años y vivo en Colombia y estoy aquí. Pero yo miré hacia atrás y traté de recordar 1000 años y no podía, 100 años y no podía. Intenté mirarme a 1000 años y no podía. Pero vine a la Biblia y vi un Dios que cuando nada existía, ahí estaba. Que en el principio
La Biblia dice: en el principio creó Dios. En el principio, ahí estaba. Cuando se abrió el mar, ahí estaba. En la cruz, ahí estaba. La Biblia dice: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Aleluya. Miré el Pentecostés y ahí estaba. Miré la calle Azusa y ahí estaba. Miré ese predicador y ahí estaba. Y pensé en el milenio y ahí lo vi. Y pensé en la eternidad y ahí lo vi. Y dije: vale la pena entregarse a este Jesús tan interesante, tan importante, que en todo momento de la historia ha estado ahí. Él tiene que saber cómo funciona esto. Él es digno de que yo le entregue mi vida, de que yo le dé honra y gloria. Ese Jesús murió por ti. Que no se te olvide, esas 29 profecías te hicieron salvo para siempre. Pongámonos de pies en esta tarde y démosle gloria y démosle honra en esta tarde a Él. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a entonar un cántico que es muy conocido. Vamos a orar diciéndole: gracias, Señor. La segunda estrofa: en la cruz diste tu vida, lo entregaste todo allí.